En verano lo llama el Betis para entrenar al filial. ¿Cómo surgió todo? Y si pensó que alguna vez volvería al club como técnico. Era algo que... Hombre, cuando te dedicas a esto, pues siempre tienes eso como un deseo, ¿no? Volver a tu equipo, intentar... Yo siempre me ha gustado volver. Lo que pasa es que las circunstancias no se han dado hasta este año, porque yo me fui de aquí y con el antiguo dueño tenía un conflicto con él y terminamos mal y sabía que no iba a volver mientras esté él. Luego, bueno, entraron gente nueva y apostaron por mí, me hicieron una oferta y acepté y ya está. El Betis B está realizando una campaña excepcional con usted. ¿Esperaba este gran rendimiento o le ha sorprendido gratamente el nivel de muchos de los futbolistas? Un poquito las dos cosas. No esperaba, prácticamente tampoco me ponía una meta, no sabía hasta dónde podíamos llegar, porque yo desconocía a muchos jugadores. Hemos hecho un equipo nuevo, hemos sacado mucha gente de abajo, en la plantilla tenemos 7 juveniles. Y la verdad que hemos empezado bien y luego hemos mantenido el ritmo de competitividad y hemos llegado donde hemos llegado. Pues yo creo que el día a día nos ha llevado a estar donde estamos, pensando simplemente en el próximo partido y ir día a día y ganando partido a partido. Su equipo está en las primeras posiciones toda la temporada, sabe un pequeño bache que supondría para el grupo y para el club un respaldo de llegar a la liguilla y luchar por subir a segunda. Hombre, supondría mucho porque creo que es la primera vez en la historia que el Betis B puede entrar a jugar una liguilla, pero todavía nos quedan 7 partidos, no hemos conseguido nada y tenemos que ir poco a poco. Tenemos ahora un partido muy complicado en casa y vamos a intentar ganarlo. Y el siguiente, los 7 finales que nos quedan, vamos a intentar sacarlos adelante, por lo menos competir al máximo. Y luego ya, si nos metemos, pues siempre intentaremos conseguir el máximo resultado posible. ¿Qué cree que debe tener un canterano para poder llegar al primer equipo y consolidarse, aparte de factores externos, como jugador? Tiene que tener una calidad como jugador primero y luego ya pues los requisitos mínimos. Tiene que ser una persona equilibrada, un chaval competitivo y un buen profesional.